Ya, para esta manera. Ah, cierto. No es necesario que le escribas directamente el porque yo le paso como contexto explícito, es decir, que todos los archivos no lo va a poder revisar uno a uno, porque me va a generar de que es muy largo el token. Me olvidaba. En ciertos casos la carpeta completa no lo podemos pasar. El siguiente proyecto, referencia. No dice, no. Listo, y se lo suelto y lo dejo ahí, que vuele. Que vuele libremente en el aire de los tokens. Ok. Vimos si se escucha el audio, está ok. Bueno, entonces vamos a esperar que siga trabajando.
Nacionalizar.
Ok. Vamos listo, creo. ¿Ya? Ojo, que aquí lo que hice fue cambiar. Paso, no, todavía no son de datos. Después de que dice que Flash ya analizara la primera parte y agregar ese contexto adicional a la memoria, procesándolo con este modelo, lo que estoy haciendo es, basado en este plan de implementación. Útil para ejecutarlo, para reciclarlo. No todo el código. Valida el plan de implementación.
en el backend. O sea, principalmente ahorita necesitamos que sea consistente en el backend porque estamos usando básicamente la misma tecnología que usamos aquí acá. Estoy usando Flash, por lo general algunos dirán, bueno, es mejor Fast API, pero no estoy tan familiarizado. Tendré que en algún momento ponérmelo al detalle, no solo a nivel de pedirle, sino que quiero entender un poco más de Fast API y probarlo un poco. Para entender un poco cuando empiece a generarme ese código, ¿no? Basado en específicamente en Fast API y no en Flash. Entiendo un poco más la lógica de Flash. Y lo he trabajado sobre todo para desarrollo web Python completamente. Pero ahora que estamos trabajando aplicaciones más complejas, entonces necesito poner TypeScript en el frontend porque es más dinámico, compila mejor. Entonces ahora validemos, me dice que ya me dio el plan de implementación, dice redefinir la implementación para que sea quirúrgico, asegurando que la reutilización efectiva del código adaptado a la arquitectura de Python de code, puntos claves, dependencias, añadirán Pinecone, Embase estará para soportar la generación del embedding, desacoplamiento del servicio, ok. Los datos se creará también porque necesitamos se van guardando en base a esos documentos registros también en la base de datos MySQL para que el sistema tenga claro a quién relacionarle una cantidad específica de esos vectores. Entonces dice, ok, entonces y ahora para asegurarnos que lo haga bien desde el comienzo vamos a darle a proceder. Fíjense que aquí básicamente jugué con tres etapas. Primero hice que me haga un análisis inicial de todo el código de OnePunch, es un proyecto que tengo ahí en donde implemento Rack de esa manera en como lo necesito implementar acá. Y me digo que después de hacer ese análisis valide toda la documentación que tenemos en los MD del directorio Rails, porque ahí está básicamente la fuente de la verdad inicial del estado actual en el que arrancamos esta sesión, ¿no? Y como arrancamos esta sesión con ese estado inicial, estamos facilitando el proceso de consistencia en las iteraciones con el agente y con el código. Claro, entonces hice esa primera etapa para que lo analice, lo guarde en la memoria y creé una primera etapa hasta el cambio de implementación. Puse el modelo 3 pero el Pro para que haga, basado en eso, una revisión nuevamente, pero del código específico de Rack, no de todo el OnePunch, sino de la fuente de Rack, cómo se implementa en el otro proyecto y que podemos reciclarlos y pasarlos tal y cual sin tener que cambiar nada, solo adaptarlos como una pieza de Tetris. Que diga cómo hacerlo después, que también plantee cómo hacerlo de forma quirúrgica, es decir, que sea como un cirujano súper preciso en implementar todo sin que nada del otro código que ya tenemos se rompa, sino siguiendo esas reglas y esos lineamientos definidos en esos MD al comienzo, que explican básicamente cómo funcionan todas las variables, las funciones y demás interacciones entre los diferentes módulos y la conexión con la base de datos, modelo de datos también, ¿ya? Y dice, bueno, lo he definido y quirúrgicamente utilizando realmente el código de este proyecto de referencia, adaptándolo para la arquitectura de nuestro proyecto, ¿ya? Estamos armando ese contexto, con eso lo tiene mucho más claro. Se añadirá directamente Pinecone, client, y para que se entregue al requirements para poder instalar eso en nuestra máquina, nuestro entorno virtual. Y se extenderá la interfaz del LLM. La interfaz es todo lo relacionado al LLM para poder soportar generación de embeddings, ¿ya?
desacoplándolo al servicio del rack. Bueno, es decir, que pueda soportar toda la parte que tiene que ver con los embeddings, cargar los documentos, procesarlo, hay que armar las rutas, tiene que guardarse esa ruta en la base de datos relacionada específicamente a un ID de compañía en este caso, ¿ya? Eso le tengo que preguntar porque estoy viendo aquí que me está diciendo Tenant, pero yo acá los Tenant los manejo diferente que allá. Acá es una capa adicional, porque en el otro proyecto es una empresa por Tenant, es decir, es una empresa por un solo administrador. Ya, ahí puede crear usuarios, pero es una primera cabeza para la parte de los documentos que se cargan, y de ahí todos los que usan son los usuarios. Pero aquí nosotros, no sé si qué tan complejo sea, porque imagínate que sea que digan, pero cada centro tiene sus propios documentos que queremos que estén en memoria. Entonces habría que agregar una tercera capa, porque yo ya solo tengo la capa de que el tenant, es decir, la empresa, agrega los documentos, y de ahí los usuarios vinculados a esa empresa, que es la dueña de la licencia como tal, interactúan con esa capa de información en nuestro rack compartido, ¿ya? Pero en nosotros los tenant son para definir los centros, pues no la licencia. El que carga el documento es la licencia en este caso. Es decir, la capa tiene que venir porque yo en el otro le pongo rack, me parece que creo que era company o algo así. Lo pongo para y eso tengo que explicarlo ahorita, porque si no, no vas a ver la complejidad. Ya. Aquí yo tengo el que contrata la licencia, que es la licencia como tal, es agnóstica al número de tenant que puede tener una licencia. Estos son los centros en donde está el grupo de usuarios conectados. Pero aquí el tenant es una instancia de esa organización, de esa arquitectura como tal de usuarios, porque aquí hay diferentes usuarios, administradores o gestores de una instancia de datos, que son los centros, y esos son los tenant específicos que gestionan a los usuarios. Pero yo tengo que agruparlos dentro de una instancia más grande, que sería la licencia, y que sería el que yo tengo que usarlo como identificador de todos los archivos. Y podría darse el caso que se agregue una capa extra en donde diga, ¿sabes qué? Nosotros por cada centro necesitamos cargar nuestros archivos también, diferentes a los de otros centros. Pero de momento no sería el caso, eso lo tendríamos que ver y implementarlo, pero sería similar, agregar una capa adicional. No sé si nos queremos complicar la vida y hacerlo en una segunda iteración de rack, porque no se le he preguntado, porque él no sabe, pero qué sería lo mejor. Y aquí venimos entonces al marco de pensamiento que he venido desarrollando estos días, y es que yo ya sé lo que puede reducir la fricción en este proceso un poco más, ¿no? Es decir, y al mismo tiempo aumentar la complejidad para aumentar la dificultad como tal de hacerlo bien, porque yo ya he venido trabajando eso, por ejemplo, en el otro proyecto, que intento ser eficiente en cómo que no se traspase esa información entre unos y entre otros. Pero ahora, como aquí es diferente un poco la dinámica, yo debería, por inercia, si ya me doy cuenta que esto podría ser un requerimiento futuro, para incluso darle personalización a que por A o B tengan cosas diferentes. Creo que no es el caso, pero que tengan cosas diferentes, o que quisieran manejar, imagínense, para no tener que estar haciendo llamados directos a los datos de la base de datos todo el tiempo, podemos hacer que nos jale y nos cree de pronto un JSON general
dinámico que se va actualizando en tiempo real después de esa interacción, y esto es con lo que podamos hacer que el usuario interactúe para no tener que estar haciendo llamadas y hacer que sea más rápido. Y esto lo podemos adjuntar como vectores para hacer que cada centro pueda en tiempo real preguntar a la única fuente de la verdad, que pueden ser documentos adicionales agregados por centro, pero al mismo tiempo los datos específicos que transitan en tiempo real en la base de datos, pero que de pronto no se actualizan constantemente. Por eso sería de pronto interesante dejar un archivo JSON como estático y a la vez dinámico, pero esto es un archivo como tal que lo podríamos tener, al cual conectan esos vectores, porque no es que el archivo se sube a Pinecone, no, el archivo queda como un objeto físico entre comillas, pero como un espacio, un archivo de espacio dentro de nuestro disco, y después el sistema reconoce la ruta del archivo y lo puede ir buscando y relacionando con el de vector, ¿ya? Porque no todos los datos se almacenan en los vectores. Deberíamos entenderlo como un índice que va acercando ciertos valores en base a la semántica, ¿ya? En base a lo que está más cerca de este concepto, de lo que entiende el LLM por este concepto. Es como lo que nosotros llamamos prioridad o relación. Si lo vemos al nivel de un sistema que cada vez es más complejo dentro de una estructura socioeconómica, que es por lo que yo investigo y por lo que realmente me apasiona, es por intentar enfrentar eso un poco más a profundidad cada vez, en base a lo mismo que voy aprendiendo de lo que podríamos hacer para aprovechar ese liberamiento a nosotros como desarrolladores, esa fricción cognitiva para crear cosas, ¿ya? Básicamente la idea es eso, ¿no? Porque nos da un poder computacional de poder interactuar con los diferentes lenguajes y con los diferentes frameworks de una forma más rápida, que tuviéramos que estar analizando y estudiando todo el tiempo cada nueva cosa, porque de alguna manera lo que hacemos es entender claramente de forma estructurada lo que queremos hacer y después transmitirle esas instrucciones al agente de codificación que estamos usando, que en este caso estoy usando Antigravity, para ir desarrollando un proyecto que va escalando, que va evolucionando y que yo quiero darle mejoras constantes a ese proceso para hacer que mi usuario, las personas que van a interactuar con la interfaz, tanto tradicional, que es el frontend de los datos, como a la interfaz AI, es decir, al chat, ¿ya? WhatsApp, Telegram, el chat web que está ahí, para gestionar esos datos y gestionar esa base de datos, ¿ya? Y al mismo tiempo poder responder preguntas ahora que agregamos la base de datos vectorial. Bueno, son cosas que van viniendo en el momento en el que voy desarrollando y se me ocurre. Entonces, si yo siguiera ese principio, debería estar preparado por si me lo piden. Esa debería ser mi postura. Y bueno, tanto argumento para hacerlo al final de cuentas. Vamos a hacerlo. Entonces, también no le vamos a pasar esto a Cloud, vamos a irnos acá y vamos a agregarle una capa de actualización de ese plan de implementación. Y es decirle, explicarle este caso. Mira, incluso vamos a probar esto, ¿ya? Porque aquí tú le puedes a ver, a diferencia de vamos a empezar a probar función de voz, ¿les parece? Ok. A ver, vamos. Ya si se la voz algo, no la voz, porque si no ok, sí se graba. Claro, él lo transcribe, ok.
Ok, bueno, a diferencia de cómo gestiona Rack los tenants en el archivo de OnePunch, en la carpeta de referencias, es importante que tengas en cuenta que en el proyecto Kindy Core AI nosotros gestionamos los tenants como centros, son los centros como tal en donde hay los niños registrados y los usuarios. Pero esos tenants pertenecen a una instancia más grande que es la licencia, ¿no? Que es la licencia ID, ¿ya? O como lo quiera, como esté denominado, no lo recuerdo en este momento, pero analízalo, revisa cómo gestionamos en la base de datos el tenant realmente, los centros y las licencias. La capa en donde nosotros vamos a conectar esta memoria rack para que se agreguen los archivos principalmente va a ser la capa superior, la capa de la licencia. El administrador de licencia va a tener una interfaz en donde va a cargar los archivos y esto se va a volver vectores para poder después responder esas preguntas basados en la fuente de la verdad, que va a ser esta memoria rack, y todos los usuarios de los diferentes centros van a poder tener acceso a esta memoria para complementarla con sus trabajos y sus privilegios respectivos a nivel usuario, ¿no? Y dentro del conjunto de datos de cada centro. Sería interesante si lo podemos analizar también la implementación de un ID adicional para poder permitir que cada centro, si lo quiere en el futuro, pueda cargar sus propios documentos para agregar una capa adicional de profundidad. A ver si explicó. No, creo que eso es nomás lo que me comí. Sí, pero no me deja grabar más. Ok. No, sí. Sería interesante ver si podemos incluir también el hecho de que en esta plataforma, como tenemos diferentes centros, el coordinador de centro pudiera cargar información también específica para cada centro en el caso de que se requiera, pero si no, no es necesario que cargue y puede hacer acceso a la memoria general de vectores de la licencia. No sé si se grabó o no el último pedazo, pero bueno. Veamos, enviemos. Sí, creo que se grabó el último también. Algunos 59. Ok, entonces miren, esta es otra forma. No he probado la función de voz de mandarle porque ya lo había visto que las están usando y me parece que lo iba a hacer el otro paso, pero como que yo pienso mejor cuando escribo, ¿ya? Todavía me estoy recién acostumbrando a transmitir la idea, por lo general siempre me cuesta un poco más. Tengo que profundizar en una idea para poder conceptualizarla cuando la converso o la explico. Pero bueno, ahorita quería probarlo porque era bastante lo que quería explicarlo y que quiero que lo entienda, y a la final lo aprovechamos esto para tener que escribir el testamento que hubiera tenido que escribir para explicar esto. Okay, entonces ok. Me están escuchando, creo, el micrófono. Oh, sí, se escucha el micrófono. Ok, se escucha el micrófono.
Ok, bueno, ahorita esperamos que se edite el nuevo plan de implementación, que nos confirme si entendió lo que indicamos y me diga cómo lo manejaríamos. Dice, he actualizado el plan para jerarquía, licencia, padre, centro, hijo. Ok, sí. Ok, mira, lo maneja los dos niveles. Documentos ahora pertenecen a una licencia global y opcionalmente a un tenant específico, es decir, a un centro, se puede agregarlo, ¿no? Se usará licencia ID como namespace principal de Python para identificar esos documentos, ¿verdad? Ese es el punto. Se agrega el license ID para identificar todo ese grupo, esta instancia más grande que yo comentaba. Ya, entonces admin ven todo el contenido de la licencia, centros ven el contenido global más su contenido específico. Ya. Carga de archivos, se permite subir archivos a nivel global para todos los centros o local, solo para un centro. Sí, exactamente, es lo que quería. Y mira, esta es una capa más profunda a nivel de RAP. Por eso es importante ir sabiendo los fundamentos, haber probado, haber jugado con algunas cosas, haber trasteado, no solamente hacer bytecoding sin entender lo que está pasando detrás y sin entender los fundamentos para que puedas hacer estos procesos de desarrollo consistente y puedas construir aplicaciones maduras con IA sin tocar de pronto una línea de código directamente, pero sí analizándolas y diciendo, hey, mira, por aquí veo un error tipográfico, hey, mira, por aquí algo no cuadra, me está dando este error, y así lo vayas trabajando. Ok, ahora sí, para proceder, para implementarlo, vamos a usar al otro señor. Claro. Y ahora lo implemento. Y usted aquí también esta interacción, los diferentes modelos para el desarrollo. No es solamente casarse con un modelo, sino es usarlos todos, usar las diferentes herramientas e ir sacando tus propias conclusiones, entender para qué usar una u otra, ¿ya? Porque vamos a tener que aprender a interactuar con AI en todos los niveles, ¿no? Y los que desarrolladores o los que construimos productos tenemos que pensar en construir productos para que personas interactúen en un nivel mucho más más experiencial, es decir, más con esta interfaz que básicamente es como invisible, que prácticamente está en todos lados. Puedo comunicarme, puedo comunicarme por diferentes canales, pero pertenece a un ente, a un organismo y está encargado de impactar a muchas personas en ese, pero para un producto específico, no para una solución, para un problema específico de un grupo demográfico. Porque el que programa, el desarrollador es el que en este caso tiene la capacidad técnica y operativa de pronto o imaginacional de construir estas ideas de cómo poder solucionar ciertos problemas, ¿ya? Y ahí la idea es poder avanzar con el desarrollo, pero de una forma en que puedas avanzar en progreso, no que cada vez y cuando estés dando vuelta en lo mismo y están rompiéndose cosas y nunca puedes sacar un producto completamente real que impacte, sino que todos son a lo mal denominado que se escucha, ¿no? Rappers, que se llama, ¿no? de GPT, que básicamente es crear una interfaz diferente que poco o nada afecta como tal al poder que tiene el LLM, ¿no? Entonces creo que por ahí va un poco el camino que va a tomar el rumbo del desarrollo de productos tecnológicos en la actualidad, ¿no? Ya no en futuro, sino en la actualidad. Entonces imagino un futuro en donde cada empresa tenga como su capa de inteligencia artificial que impacta a los dos niveles, a nivel operativo y a nivel del cliente.
Y si bien es verdad que de pronto se van a necesitar menos personas para ciertos trabajos operativos, porque no tendría sentido querer a fuerza mantener procesos operativos que son ineficientes, procesos burocráticos que son ineficientes, que se tiene un departamento de pronto de talento humano con 30, 40 personas, empresas grandes, para hacer proceso documental, que un buen sistema de agentes pueda hacerlo en tiempo real, ¿ya? Y se puedan tomar decisiones más acertadas en tiempo real, o se puedan hacer acciones operativas que impacten todo, ¿no? A la atención del cliente, a los procesos, a la experiencia de empleado como tal dentro de una empresa. Y es lo que se va a venir, o sea, creo que no hay, el único límite que le veo a la implementación de IA en proyectos actuales es perder el foco a lo importante, que es cómo reducimos la fricción de un proceso, dentro de un grupo específico, el nicho, que podríamos entenderlo técnicamente como un sector demográfico de personas que tienen su manera de ver la vida y tienen sus problemas y tienen su cotidianidad. Y cómo podemos mejorarle un poquito su experiencia, tanto de trabajo como con la AI, ¿ya? Y las empresas van a ir implementando en diferentes niveles, y sí, a la larga van a ser un ejército de agentes, cada quien, incluso las personas ya con sus propios agentes personales, que son los que interactúan en la parte operativa y burocrática de ciertas cosas, dejándonos a nosotros dos alternativas: el volvernos obsoletos o enfocarnos en esa parte que pocas veces exploramos, como es el pensar nuevas cosas, el explorar los límites de nuestro pensamiento, de nuestra visión del mundo, de nuestro arte, de nuestra parte emocional, de nuestra parte de inspiración, de esas cosas que nos apasionan hacer, de nuestra vocación, y cómo podemos aportar valor, ya en esa parte, no al usuario final, porque yo también por ejemplo, yo uso estas herramientas de AI para construir cosas, porque me encanta construir, me encanta investigar, y desarrollamos cosas para que personas puedan usar la inteligencia artificial para también hacer su trabajo mucho más placentero y tener tiempo a hacer lo que les apasiona, por las cosas que les apasionan, ¿ya? O por qué no, más allá de eso, construir nuevas cosas basado en cosas que me permitan a mí tener el estilo de vida, la experiencia que quiero tener en este plano, ¿ya? Bien, se acabó el límite del clock en Ghost. Déjame ver. Aquí ya me dice que hizo varios cambios. Podemos volver a... ¿Qué pasa cuando pasa esto? Aquí, ok, pero que ya me está y ahora hay varias alternativas. Por ejemplo, la primera, si es que el proceso quedó demasiado inconcluso y no estaba lleno de capas de recomendaciones, lo que haría es continuarlo con Gemini Pro. Si estoy pidiendo por otra capa gratuita, loguearme con otra cuenta de Gmail y usarlo, y usar de nuevo el modelo. Pero yo creo que avanzó bastante. Good. Cámara que está en la radio les encienden. Ya, ok, continúa. ¿Dónde te quedaste?
Ok, ¿qué le digo ahorita para continuar? Es, ok, se lo paso a la tutela. Ya Cloud hizo una parte del trabajo para que ya el Gemini 3 Pro pueda concluir con los detalles. Hizo el trabajo más duro, ¿verdad? Reestructurar todo eso que teníamos allá para nuestro proyecto, implementar los archivos principales. Y ahora de pronto por ahí quedaron faltando algunas cosas más que la verificación. Mira, por ejemplo, puede ser la verificación para verificar todo, pero antes de eso yo tengo que conectar la cuenta de Pinecone porque no la tengo creada para este proyecto. Ya, entonces lo vamos a hacer en este momento. Bueno, ya lo ejecutó, está por RIP. Pero no va a pasar nada todavía porque tengo que todas estas variables, tengo que agregarlas al archivo.m, ¿ya? Que básicamente son las que van a empezar a funcionar. En este caso lo que me falta es conseguir la API key, porque ya aquí ya definió, por ejemplo, qué es lo que necesito poner. Aquí él entendió que es skin de React, y que vamos a usar OpenAI y el Embedded 3. Pero la API esa no va a ir hardcoreada, eso tengo que ponerle en el EM. Ya, listo. Bueno, entonces voy a pausarlo. Vamos a crear las variables. Vamos a irnos ahorita. Ya. Okay. A ver. Voy a crear la cuenta para poder hacer esto. Vamos a se está escuchando el audio. Si se escucha todavía el audio. Ok, si se escucha todavía. Ya, ok, nos venimos a construimos. ¿Por qué Pinecone y no otra también? Se preguntarán. Bueno, he probado también Supabase. Es un poco más complejo, por así decirlo. Requiere unos pasos adicionales, crear el proceso para que pueda tener, es decir, vectores. Pero Pinecone lo hace más rápido, me parece. Al menos para mí me parece. La implementación, sobre todo, me parece que es mucho más rápida. Entonces, y ya, por eso, solo por eso. Al final los vectores son vectores. Son porciones de datos que tienes de referencia de las principales como grupos de información. Vamos a entrar con uno que creo que este no lo puse en otro proyecto. Por eso tengo varias cuentas de Gmail a veces, porque como creo pruebas con algunas cosas, y lo dejo como conectado cuando quiero retomarlo e ir avanzando así poco a poco ciertas ideas.
Ya, bueno, y hay que crearse una cuenta. La creación de la cuenta es tan rápida como loguearse con Gmail actualmente. Sin embargo, tienes que darle a logout, es decir, a crear una cuenta. Estoy fallando. Que antes lo intenté 2 veces, la traté primero y pasaba esto de que no se grabó el audio, entonces por eso me tocó empezar un poquito más tarde y estoy pendiente a ver si es que se escucha o no se escucha. Una vez que te logueas, no, mira, sí la hemos estado usando, pero no quiero confundirla, quiero buscar otro. Vamos a crear otro, abrir con otro correo. ¿Qué proyecto? Creo que no está vivo, bueno, está dormido el desarrollo, pero bueno, ya lo voy a cambiar rápido. Vamos a ver este que lo usaba con él. Tengo otros correos, solo que tengo que loguearme. Me parece mejor usemos el que esté, pero para esto específicamente, o sea, la idea aquí es que crees algo, pruebes y después tienes que crear ya, pasar todo eso cuando haces una migración, pasar eso a producción real con el cliente. Me tocará hacerlo de pronto con esto, ya con una cuenta pagando de todo gratuita a nivel el que sale inicialmente. Vamos a usar de largo durante la capacidad que ofrece ahí con su capa gratuita para proyectos pequeños, o sea, no tan grandes, no con un montón de usuarios cargando. En un momento sí va a tocar, se escala el costo. Estoy codiando un proyecto comercial, sí, bueno, lo pondré aquí. Pero hay una me dice, mira, te da 300 créditos, pero en cambio tengo que poner tarjeta. No, vamos a hacerlo así, después lo miramos. Anthropic, perdón. Antigravity. Sí, es bastante nuevo, o sea, no es tan popular todavía. Por eso no está mapeado. Ok, ya tengo y voy a dar la. Ok. La copio. La copio y me voy a
a cubrir esto porque ya tengo credenciales. Estoy acá, claro, voy a irme a... lo voy a agregar y con eso estaría. Ya tengo las variables. Se me frizó el IDE. Sí, se frizó. Voy a cerrar las cositas. Hacer esto. Hacer... Bueno, usando Alibaba, estaba como mostrando inicialmente lo que estaba haciendo. Voy a hacer algunas cosas para abrir el... irme a mi... A ver, ya tengo que... Estoy... Se me quedó trabado el... Ok. Un momento que va tardando esto. Ya, ahorita tengo que terminar de configurar algunas cosas. Nada, un momento. Ya, estaba. Después, pero ¿cómo? Ok. Ahí. Se hacen en una transmisión en vivo. Sí.
y tengo que agregar la variable al esto en sola Deriva Cloud. La verdad que para lo que ofrecen en su versión de año, de un año que es gratuita, la puedes ver porque te dan una giga de RAM. Pero si quieres Wi-Fi, que es como un archivo, una vez que llega a sobrecargar partes como un archivo estático que se usa como una capa adicional de RAM para los procesos, y que pueda un poco más la carga. Me será unas cositas, unos detalles. Y acá porque sí, bueno, es mi primera vez que estoy haciendo, entonces por lo general un poco de tiempo en hacer algunas cosas, ¿no? Y como ir preparando las credenciales con tiempo, la creación de cuentas. Y ahora intentando hacerlo todo, entonces a veces puede ser que estoy que muevo en una y otra pantalla, y eso igual me consume también recursos de la RAM y me afecta como en la fluidez, ¿ya? Y mientras tanto voy hablando. Entonces, bueno, la recomendación referente a Cloud, podemos usar si usa Google Cloud, por 3 meses dan una cantidad de créditos como $300 gratis para que puedas usar sus servicios, y puedes crear ahí una máquina virtual y puedes desarrollar. Y solo que es un poco más compleja la interfaz para poder ejecutar proyectos. Entonces yo sé que podemos probar Alibaba como una opción. AWS también en el mismo momento, para así mismo probar algunos proyectos. Y lo que me pasaba es que me pensaba que cada vez que quería ¿cómo es? Pero ahorita me acordé que la dejé aquí, pero bueno, me cambié rápido. Ya, las credenciales aquí.
Debe guardar tantito. Un minuto. Un minuto. Hacerlo bien. No, no voy a dejar de meter. Solo voy a dejar de compartir. Porque algo está pasándome. Aquí. A ver acá. Ay, cierto, unas cosas. Ok. Es más rápido. Okay.
Ahora sí, a ver, les explico qué pasó y que estaba ahorita un poquito. Lo que pasa es que hay cosas que uno tiene que hacer, que es proteger ciertos recursos, ¿no? Y tenía que cambiar una clave tenía que cambiar la clave de la base de datos, simplemente eso es todo, quedó expuesta sin querer. Y como estás en vivo, hasta que pueda cortar el video, igual le quedó expuesta. Entonces, ya se hizo el cambio y bueno, ya quedó solucionado. Ahora sí, sigamos, continuemos con chicos, ok. Listo, ya tenemos armado esto, me dice que ya está creado, pero no tenemos todavía la interfaz. Analicemos. Continúa donde te quedaste. El punto M. Ya tenemos validado el punto M con la API key de Pinecone. Y ahora necesito construir, después de que ya terminemos el backend, necesito construir el frontend, que es básicamente en donde las personas van a guardar, cargar su documento, por así decirlo, ¿no? Importante definir eso también, que sea fácil y sea intuitivo para que lo puedan rápidamente arrastrar y soltar o darle clic y cargar.
Miren, cosas como esto pasa cuando no, por ratos el modelo no recuerda la regla de que siempre tiene que ejecutarlo con BEM, ¿ya? Es decir, es un archivo Python, ejecutarlo en esa sección. Voy a cortar un rato el tema